Seguimos adorando al Señor y ahora vamos a abrir nuestros oídos físicos y espirituales. Vamos a escuchar la predicación. Eric nos va a compartir la predicación hoy. Antes de que él comience a predicar, vamos a pedir a Marc que lea el texto. Los niños también van a subir. Trobem amb la carta als Efesis en el capítol 3, del verset 20 al 21. I diu així: aquell que és poderós per fer totes les coses molt més abundantment del que demanem o entenem, segons el poder que opera en nosaltres, a ell la glòria en l'Església de Crist Jesús, per totes les generacions, pels segles dels segles. Amén. Eric nos da la predicación, los niños suben. Mientras suben los niños, tengo un anuncio importante que daros, y es que estamos pensando en cambiar el nombre de la iglesia y queremos llamar la iglesia de la pata coja, o quizá para que quede más bíblico, la iglesia del calcañar quebrantado o algo así. Pero como sabéis, Rosa ha tenido un accidente esta semana, pero aquí está, ¿verdad? Ya no sé cuántos llevamos este año de tobillos, pero como pastor tengo que decir, cuidado por donde andas, ¿verdad? Ya nos lo dice la Biblia, que cuidemos cómo andamos. Bueno, pero ¿por qué Rosa ha venido esta mañana con un tobillo quebrantado, con un tobillo roto a la iglesia? ¿Por qué muchos de nosotros decidimos reunirnos a pesar de las dificultades que hay en nuestra vida? ¿Para qué juntarnos como pueblo, cantar canciones? ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Qué propósito tiene el Señor con juntar unos cuantos cristianos de vez en cuando, una vez a la semana, juntarlos entre semana también y que tengan sus reuniones, que canten, que conozcan la palabra de Dios? ¿Realmente vale la pena todo esto que hacemos o no somos más que otro grupo social, como pueden aquí haber los castellers, el grupo de ajedrez o yo qué sé, la asociación del barrio? ¿Qué propósito tiene Dios con la iglesia? ¿Y qué propósito tiene Dios contigo? ¿Para qué existes tú? No sé si te lo has planteado alguna vez. No sé, yo la verdad pocas veces me lo he preguntado, quizás es que he crecido ya muy encarrilado, pero ¿te has planteado alguna vez para qué existo? ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Estás aquí por casualidad, como fruto del azar, eres un saco de células que ha aparecido aquí? ¿O realmente hay un propósito más profundo en tu vida? Te animo a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 3, los versículos que hemos leído, el 20 y el 21, lo vuelvo a leer en la Biblia de las Américas. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20, 21. Bueno, llegamos al final del tercer capítulo de Efesios. Y Efesios es como una especie de montaña, son 6 capítulos, entonces en este final del tercer capítulo estamos llegando a la cima de la montaña, digamos. Luego ya todo será un poco cuesta abajo, pero hasta llegar a este capítulo 3, el final, versículos 20 y 21, hemos tenido que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos ha estado hablando de cosas muy profundas, ¿verdad? Cosas tremendas de nuestra unión con Dios, de nuestra unión entre nosotros, de elección, de redención, o sea, de temas que hemos tenido que hacer un esfuerzo para irlos entendiendo e ir subiendo a esta montaña. Pero ahora ya llegamos al capítulo 3 y desde ahí podemos un poco ver el panorama y vemos pues el bosque, ¿no? Vemos todas las cosas bonitas que Dios nos ha ido diciendo. Y a partir del 3 vamos a ir descendiendo la montaña y vais a ver que son cosas mucho más fáciles de entender. Porque va a decir, pues, estad unidos, cantad juntos, someteos los unos a los otros. Simplemente vamos a ver cómo, en base a lo que ha explicado antes, Pablo va dando instrucciones. Pues a nosotros nos gustan las instrucciones, ¿no? A mí
no me expliques tanta historia, dime lo que tengo que hacer, ¿verdad? Somos un poco así. Bueno, he dicho que Efesios es como una montaña en parte. En parte es como un valle, porque si nos fijamos en los primeros 3 capítulos, son cosas tan bonitas, ¿verdad? Que Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, que Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, que nos regala la salvación simplemente por la fe, no por nuestras obras. O sea, conforme hemos ido pasando de Efesios 1 al final del 3, como que era un jardín botánico y cada flor era más bonita que la anterior, y en sí ha sido un paseo gustoso, ¿no? Un paseo bonito. Pero ahora llegamos, digamos, al final del valle y ahora empieza la subida. Porque, vale, todo esto que nos han dicho es muy bonito, pero ahora empieza lo duro. Las instrucciones son fáciles de entender, pero son difíciles de llevar a la práctica, ¿verdad? Porque cuando empieza a ser dignos del llamamiento o caminar como Dios quiere, someteos los unos a los otros, lo entendemos, pero como que es más difícil, ¿no? Entonces ahora sí que hemos llegado a esta cumbre de la montaña, pero en parte hemos llegado al fondo del valle, hemos cogido carrerilla y ahora nos disponemos a subir el valle con todas estas instrucciones que el apóstol Pablo nos ha ido dando. Teniendo estas imágenes en mente, entonces hoy podemos pensar, ¿no?, que llegamos a esta montaña donde acabamos de comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros y entonces cogemos impulso para entender lo que nosotros ahora tenemos que hacer por Él y por los demás. Y hoy nos vamos a centrar en ver, a través de estos 2 versículos, cómo el propósito para el cual existe la Iglesia es para glorificar a Dios. Aunque podemos pensar muchos motivos por los cuales la Iglesia está aquí en la tierra, veremos que la gloria de Dios es el objetivo principal de la Iglesia. Ahora, antes de seguir, tenemos que definir una palabra, ¿no? Glorificar. ¿Qué significa glorificar? ¿Algún valiente se atreve a decir qué es glorificar? ¿Algún joven especialmente, los más jóvenes? ¿Os dicen glorificar? ¿Qué pensáis? No hay jóvenes en la sala. Bueno, sí que hay, pero son muy humildes. Bueno, glorificar. ¿Qué es esto de glorificar? Pensemos. Obviamente, glorificar tiene que ver con gloria, ¿verdad? Ahora, si pensamos en un futbolista, vamos a coger el mejor de los tiempos. Messi, que nadie diga aquí Cristiano Ronaldo. Bueno, Messi, por poner un ejemplo, es igual. Pero, ¿vosotros creéis que él tenía la misma gloria con 17 años como futbolista? ¿La misma gloria con 17 años que con 35? ¿No? ¿Por qué? Porque en base a lo que ha ido haciendo y ganando, digamos que ha ido acumulando gloria. Cristiano Ronaldo también, lo del Madrid, que no se me enfade. Digamos, conforme han ido haciendo cosas, han ido, entre comillas, como futbolista, glorificándose, ¿verdad? ¿Es lo mismo con Dios? No, porque la gloria de Dios no depende de lo que Él ha hecho. La gloria de Dios es intrínseca, es propia, nace de Él, digamos. Es porque quién es Él que Dios es glorioso. Entonces, cuando hablamos de glorificar a Dios, no significa que le estamos añadiendo algo, ¿vale? Que nosotros alabemos a Dios, a Él no le hace ni más glorioso ni menos glorioso, intrínsecamente, ¿se entiende, no? En cambio, cuando hablamos de glorificar a Dios, nosotros nos estamos refiriendo a que, de alguna manera, reflejamos esa gloria, como que la damos a conocer, mostramos a los demás que Dios es verdaderamente glorioso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de glorificar a Dios, significa pues reconocerle por quien es, mostrarle cómo es a los demás, ponerle en su lugar, adorarle por lo que Él se merece. Pero en ningún caso nosotros estamos añadiendo nada a Él. De alguna manera, la Iglesia y cada uno de nosotros somos como un espejo, ¿verdad? Que el espejo en sí no emite luz, pero ¿qué hace?
refleja la luz que recibe, ¿no? Pues cada creyente, la iglesia, tiene que ser como ese espejo que refleja a Dios, y eso es glorificar. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros y que tiene la iglesia para glorificar a Dios? ¿Algún problema se os ocurre? El pecado, porque sí que somos como ese espejo. Lo que pasa es que es un espejo que estaba roto, que Dios ha restaurado, pero que todavía tiene grietas, que está rayado, difuminado, y que no refleja esa gloria como realmente es. Refleja quizá una parte, ¿no? Y en parte este espejo que somos nosotros está sucio. Y parte de glorificar a Dios significa ir limpiando el espejo para que cada vez refleje más luz. Así que nuestro esfuerzo como iglesia y nuestro esfuerzo, cada uno de nosotros, es el de ir limpiando el espejo para reflejar esa gloria de Dios. Muy bien, ahora ya tenemos claro qué es glorificar, ¿verdad? Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué podemos hacer entonces para reflejar mejor esa luz de Dios? ¿Cómo podemos entonces como iglesia y como creyentes glorificar a Dios? Yo os propongo esta mañana que estos versículos nos apuntan a 3 maneras en las que cada uno de nosotros y como iglesia podemos glorificar a Dios. La primera forma en la que podemos glorificar a Dios es apelando a su poder. Fijaos, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si nos situamos en el contexto de estos versículos, nos damos cuenta que Pablo está haciendo una oración, y como vimos hace 3 semanas, Pablo escribe una oración pidiendo a Dios que los efesios puedan ser fortalecidos en el hombre interior, que Cristo habite en sus corazones, que puedan comprender cuán grande es el amor de Cristo por ellos y que puedan ser llenos de la plenitud de Dios. Pero hay que preguntarse, ¿por qué ora Pablo por esto? ¿Por qué no simplemente les ordena a los efesios que hagan estas cosas, ¿no? ¿Por qué no les dice directamente, sed fortalecidos con poder en el hombre interior? Comprended aún más la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. ¿Por qué no simplemente les da instrucciones para que las cumplan? ¿Por qué le pide a Dios que eso suceda? Pues por lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, si Pablo quiere que suceda algo en la vida de los efesios, lo lógico no es que él mismo intente conseguirlo por sus propios medios, ¿no? Sino que pida a aquel que es poderoso que haga lo que Pablo quiere. O sea, lo lógico no es que él mismo intente, oye, amad más al Señor, comprended más su amor, sino que él le pide a Dios, oye, que ellos entiendan mejor tu amor. Cuando el apóstol se pone a orar, lo que está diciendo es, Señor, yo no puedo conseguir esto, pero tú sí que puedes hacerlo. Así que apelo a tu poder para que suceda. ¿Veis lo que está haciendo Pablo? Con su oración está glorificando a Dios. Porque está diciendo, yo no puedo conseguir esto. Por muy buen deseo que sea, yo no puedo conseguirlo. Entonces ora a Dios y le dice, tú eres poderoso, tú puedes hacerlo. ¿Veis cómo esa oración entonces a Pablo le pone en su lugar? Está diciendo, yo no puedo conseguir nada, y está poniendo a Dios en su lugar y está diciendo, tú eres poderoso, ¿verdad? No sé si es muy complicado, yo creo que se entiende bien, ¿no? La oración de Pablo glorifica a Dios. Ahora, si nos fijamos en la frase de una forma más concreta, vemos que revela una verdad tremenda, porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿A quién le gusta este versículo? Bueno, ¿a quién no le gusta este versículo? ¿Verdad?
el que puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Qué buena noticia, ¿verdad? No sé si estás buscando trabajo. Te alegra saber que Dios puede conseguirte no solo un buen trabajo, cerca de tu casa, con buenas condiciones. No sé si estás buscando pareja. ¿No te anima a saber que Dios puede hacer las cosas mucho mejor, de una forma mucho más excelente de lo que tú puedes pensar? Quizá piensas, bueno, yo con que tenga 2 piernas y 2 brazos me conformo, ¿no? O con que sea medio normal ya me conformo, Señor, ¿no? En cambio, Dios te dice, no, yo puedo hacer las cosas mucho más excelentes, mucho mejor de lo que puedes llegar a pensar e imaginar. Es un consuelo, ¿verdad? Es una alegría, una motivación para pedir a Dios con fe, ¿verdad? Saber que Dios es poderoso para hacer las cosas de esta forma nos ayuda a orar con más fe. Podemos apelar al poder de Dios con una confianza más sólida, pidiendo cosas más grandes. Decía, ¿no?, que podíamos poder pedir un buen trabajo, podemos pedir una buena pareja, podemos pedir a Dios que nos ayude a sacarnos una carrera, ¿verdad? Podemos pedir a Dios que justo encuentre la vivienda que necesito con las habitaciones que me hacen falta para poder traer a no sé quién. O sea, podemos pedir todas estas cosas. Podemos pedir que Dios nos conceda por fin los papeles que tantos años llevamos pidiendo. Dios es poderoso para hacer todas estas cosas. Y como iglesia, ¿qué no podemos pedir, verdad? Quizá, yo no sé qué le pides a Dios respecto a tu iglesia. Quizá lo único que le pides es, pues, Señor, que encuentre parking cerca el domingo. No lo sé si es eso lo que le pides. Pero, oye, ¿por qué no piensas a lo grande? ¿Por qué no le pides a Dios una iglesia con parking? ¿Lo has pensado? ¿Por qué no pedirle a Dios una iglesia con un terreno tremendo donde el domingo voy a llegar a -5 y no voy a tener problemas para aparcar? Pero ya que estamos, ¿por qué no pedirle cosas grandes, ¿no? ¿Por qué no pedirle una iglesia donde seamos 500 personas que nos amamos y nos bendecimos y juntamos regularmente? ¿Por qué no pedirle que nos conceda montar un colegio evangélico en Vilanova? O un seminario teológico. ¿Por qué no pedirle estas cosas a Dios? ¿Las puedes imaginar? Pues yo me las puedo imaginar. Pero ¿sabes qué dice el texto? Que Dios puede hacer más abundantemente de lo que llegamos a pedir o imaginar. Así que, ¿qué puede hacer Dios en Vilanova? No sé, mejor no pienso más porque nos vamos del tema, ¿verdad? ¿Por qué no orar a Dios para que Él haga cosas grandes entre nosotros? Si Dios es tan poderoso, entonces podemos pedir con fe, podemos pedir cosas grandes. Y cuando lo hacemos, cuando pedimos a Dios cosas grandes, estamos glorificando a Dios porque le estamos señalando como el que verdaderamente puede hacer esas cosas, como el que es poderoso. Y nosotros no podemos hacer estas cosas, ¿verdad? Ahora, cuidado, hay un peligro a la hora de orar con mucha fe, y es que empecemos a pedir de una forma egoísta, o que empecemos incluso a exigir a Dios lo que nosotros queremos, ¿verdad? Hay veces que en algunas iglesias de algunas tendencias se confunde el orar con fe con el exigir cosas a Dios, ¿verdad? Yo declaro que quiero un Mercedes y un chalet con piscina y tú me lo vas a dar. ¿Eso es orar con fe? No, ¿verdad? O podemos declarar que voy a tener un trabajo, voy a declarar que esta persona se convierta, voy a declarar un montón de cosas. Pero ¿qué estamos haciendo cuando oramos de esa manera? Estamos exigiendo a Dios, bueno, haz lo que yo quiero. En cambio, la oración de Pablo no va en ese sentido. No sé si os acordáis, pero al principio de la oración Pablo dice una cosa. En el versículo 14
vemos la actitud que Pablo toma a la hora de orar. El versículo 14 dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Qué implica esta frase de Pablo? ¿Significa que mientras escribía o dictaba la carta se puso de rodillas y se puso a orar? Podría ser, pero no necesariamente. Lo que nos indica esta frase de Pablo es que la actitud de la oración es humilde. Cuando habla aquí de ponerse de rodillas, nosotros quizá pensamos, ¿no? Nos ponemos de rodillas, apoyamos en la cama o en una silla y oramos. Es más probable que cuando aquí habla de doblo mis rodillas, se está refiriendo como a estar completamente estirado en el suelo. Lo que pasa es que, claro, si tú te vas a estirar en el suelo y lo haces directamente, pues seguramente te romperás la nariz. Entonces, primero, ¿qué haces? Doblas las rodillas y luego estiras, ¿no? Y en toda la Biblia vemos como mucha gente cae con su rostro en el suelo cuando está pidiendo o cuando está ante un rey, ante un gobernante, ante alguien que está en una autoridad superior a él. Lo que Pablo nos enseña con esta frase es que la oración es humilde. O sea, ¿podemos pedir cosas grandes? Por supuesto. ¿Podemos pedir con mucha fe? Tenemos que hacerlo. Pero siempre sin exigir a Dios, sino pidiéndole a Dios, bueno, yo quiero esto, yo he pensado esto, creo que esto es bueno, pero lo pongo en tus manos, porque tú eres el poderoso, no yo, ¿verdad? Cuando oramos ante Dios, reconocemos que no somos nadie, que no merecemos nada de lo que pedimos y que estamos a su merced para que algo se cumpla. Y cuando oramos de esta manera, entonces estamos glorificando a Dios. Si por otro lado oramos de una forma en que exigimos a Dios, en que le obligamos a hacer lo que nosotros queremos, estamos confiando no en el poder de Dios, estamos confiando en mis propios deseos, en que yo tengo mucha fe y como yo tengo mucha fe, entonces voy a conseguir eso. La oración siempre nos apunta hacia Dios, Él es el que tiene poder. Fijaos en Jesús, la persona más digna, más excelente, con más autoridad, el dueño de toda la historia. Y fijaos en Mateo 26, 39. Mirad cómo ora Jesús la noche que fue entregado. Mateo 6, 26, 39 dice así. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. O sea, el Señor de la historia se tumba, se humilla físicamente, cae sobre su rostro y le pide al Padre que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Cómo podemos glorificar entonces a Dios? Orando con humildad, apelando a su poder y no a nuestras capacidades, orando para que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, oremos con fe, por supuesto, pidámosle a Dios cosas grandes, cosas tremendas, oremos a Dios sabiendo que Él puede hacer mucho más de lo que podemos llegar a imaginar o pensar o pedir. Ora a Dios para que te ayude también, a perdonar a los que te han traicionado. Ora a Dios para que te ayude a tomar la decisión más importante de tu vida. Ora a Dios para que te conceda un trabajo mejor, por supuesto. Y si oras en todas estas cosas, estás glorificando a Dios porque le estás pidiendo su ayuda. Pero también oremos a Dios con humildad, sabiendo que la respuesta de nuestra oración no depende de que lo pidas totalmente convencido de que esto va a ser así, sino que tu oración, lo importante es que refleje fe en que lo que Dios va a hacer, eso es lo mejor para mi vida, ¿verdad? Ahora, hemos estado hablando de pedir con fe, de pedir cosas grandes y hablamos de trabajo, pareja, papeles, una iglesia más grande, etcétera, etcétera. Ahora, todas estas cosas son buenas, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo en que son cosas buenas? Sí, ¿no? ¿Y tenemos que pedir por ellas? Correcto.
Pero ahora pensemos sobre qué iba la oración de Pablo que estamos leyendo en Efesios. Iba sobre cosas así un poco más terrenales, sobre trabajo, sobre dinero. No, ¿verdad? La oración de Pablo era por fortaleza con poder en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones, para que comprendan la anchura, la longitud del amor de Cristo. La oración de Pablo está centrada en la transformación interior del creyente, ¿verdad? Tenemos que creer en que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Pero lo importante es entender que lo más grande que Dios puede hacer es seguir transformándonos interiormente. O sea, está muy bien todas estas cosas externas, terrenales, etcétera, etcétera, pero lo más grande que Dios puede hacer en este mundo es seguir transformando personas desde el corazón, desde el interior. Y esto nos lleva al segundo punto, donde vemos que también podemos glorificar a Dios aceptando su intervención. Podemos glorificar a Dios aceptando su intervención. Mirad cómo acaba, leo otra vez el versículo 20 y fijaos en el final. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Según el poder que obra en nosotros. Ahora, hace ya algunos domingos hablamos de este poder. ¿Os acordáis de cuál es el poder que obra en nosotros? ¿Alguien se acuerda? Ahí está, muy bien. En el capítulo 1, versículo 20, veíamos que el poder que opera en nosotros es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ya hablamos del tremendo poder que esto significaba, el poder que acabamos de celebrar la semana pasada en la resurrección, ¿verdad?, de Jesús. El poder que cogió a Jesús desde lo más bajo, desde la muerte más profunda y lo elevó al lugar más alto, sentado allí en el cielo. Entonces, ¿este es el poder que obra por nosotros? No, este es el poder que obra en nosotros. Podríamos pensar, ¿no? El poder de Dios obra por nosotros, ¿no? Y mueve todas las cosas de nuestro alrededor, estas cosas más terrenales, para mi beneficio. Pero lo que dice aquí es que este poder obra dentro de nosotros. Entonces sí que está bien que pidamos por esas cosas terrenales y grandes y con mucha fe, pero cuando pedimos con mucha fe, primero tenemos que pedir para que ese poder obre en nosotros, dentro, ¿no? Pensábamos en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y sabemos o creemos que vivían en una situación difícil, una ciudad, ya dijimos, como abarrotada por el pecado, una ciudad incómoda para ser cristiano, abarrotada de idolatría, pecado por todos lados, y ellos quizás se sentían una iglesia pequeña, ¿no?, ante tantos problemas, también llena de artes oscuras. Y Pablo, que los quiere mucho, fundador de esa iglesia, en vez de orar para que el poder de Dios elimine los problemas, oh Señor, pues que se acabe la opresión, que se convierta todo el mundo en esa ciudad y que los cristianos puedan vivir tranquilos y felices. En vez de orar para que el Señor quite obstáculos, la oración de Pablo es ¿para qué? Para que los creyentes salgan fuertes, fortalecidos, no para eliminar los problemas. La oración primera de Pablo es por el ser interior de los efesios, para que ellos crezcan, para que conozcan más a Dios, para que sean fortalecidos con poder. Y como decía, es muy importante entender que cuando oramos con gran fe, cuando oramos por grandes cosas y magníficas, pues eso, normalmente lo hacemos pensando en lo que nos rodea. Pero este texto nos lleva a pensar que tenemos que orar para que obre en nosotros, en nuestra vida interior. De la misma manera, las cosas más grandes por las que podemos pedir no son cosas terrenales o temporales. Lo más grande que podemos pedir a Dios es que Él siga transformando nuestro interior, que nos siga abriendo los ojos del alma para conocerle más, que nos siga moldeando a la imagen
de su Hijo. Por supuesto, si oramos de esta manera, entonces Dios va a trabajar más en nosotros, quizás de una forma más directa. Pero eso puede que ya no nos guste tanto. Cuando pedimos con fe que el Señor nos ayude a vivir con más esperanza y más fe, ¿qué suele pasar? Que automáticamente experimentemos ese crecimiento, ¿no? Le he pedido más fe, ya tengo más fe, mira, me siento hinchado de fe, ¿verdad? ¿Os suele pasar eso? No, ¿no? Cuando pedimos por algo así interno, ¿qué suele hacer el Señor? Un ejemplo, a ver, imaginaos que alguien está leyendo la Biblia, ¿no? Se da cuenta, oye, el Señor le gusta que sea generoso con mi dinero, le gusta que dé a los demás, le gusta que comparta lo que tengo, que piense en las necesidades de otros. Al Señor le gusta esto. Y entonces esa persona se da cuenta de eso y dice, pues voy a orar. Señor, ayúdame a ser más generoso. ¿Qué creéis que es más probable que pase en las próximas semanas? Que de repente en su cuenta aparezca un ingreso extra de, 1.000 euros. No se sabe de dónde han venido, pero ahí los tienes. Y él diga, qué bien, el Señor me ha dado una oportunidad para ser generoso. ¿Creéis que es lo habitual? ¿Qué es más probable? Que después de que alguien haya orado, Señor, ayúdame a ser más generoso, de repente venga una avería del coche. De repente venga una factura del gas que no quiero ni hablar de ellas, ¿verdad? Que de repente venga algo que te limite económicamente y diga, no puedo ser generoso este mes. ¿Cómo trabaja el Señor en nosotros? Cuando pedimos por cambio interior, para que el Señor trabaje en nuestras vidas, para que nos moldee a la imagen de Cristo, nos estamos arriesgando. O sea, que quedáis avisados, ¿eh? Si pedimos para que Dios nos transforme, vamos a llorar. Va a haber más lágrimas que sonrisas, ¿verdad? Cuando pedimos que Dios obre en nosotros, que nos transforme internamente, tenemos que estar dispuestos a que esa transformación sea un proceso doloroso, un proceso incómodo, un proceso con lágrimas. Pero ¿por qué lo hace así el Señor? ¿No lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué el Señor nos tiene que transformar de esta manera? ¿Por qué, por qué no transformarnos? ¿Por qué no la transformación puede ser algo fácil, ¿no? Algo dulce, agradable, placentero? Que todo el mundo diga, ay Señor, transfórmame cada vez más. ¿Por qué no lo hace de esa manera? Bueno, si nuestra transformación es un proceso difícil, pero aún así estamos dispuestos a que eso ocurra y lo deseamos esa transformación a pesar de las dificultades, entonces estamos glorificando a Dios. ¿Lo habéis pensado? Si todo fuera muy fácil, pues cualquier persona desearía cambio y transformación. En cambio, como el cambio y la transformación vienen con lágrimas, si hay una persona que aún así lo está pidiendo, está glorificando a Dios, porque le está diciendo, me importa más lo que tú piensas que mi comodidad, ¿verdad? Cuando aceptamos la intervención de Dios, bueno, es que, no sé si os habéis dado cuenta, lo acabamos de cantar. Hemos pedido, Dios, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Ya lo has dicho. No te eches atrás, ¿eh? Cuando el Señor empiece a transformarte, no digas, no, era broma, o era solo una canción. ¿No? Es un riesgo decir estas cosas. Es un riesgo orar con fe para que el Señor nos transforme. Pero es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué decir toda la verdad en la declaración de la renta si me va a perjudicar económicamente? Pues porque me importa más agradar a Dios que tener más dinero, ¿verdad? ¿Por qué dejar a mi pareja que no es creyente? Porque me importa más agradar a Dios que disfrutar del amor de otro ser humano. ¿Por qué pedir a Dios que me transforme interiormente cuando sé que eso va a ser un proceso doloroso y difícil? Pues porque me importa más agradar a Dios que vivir una vida fácil y cómoda instalada en el pecado.
Pedro, hablando de estas pruebas y dificultades que nos transforman interiormente, dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, hablando de esas dificultades, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Fijaos lo que dice Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Cuando aceptamos la intervención de Dios en nuestra vida, transformando nuestro interior, entonces le estamos glorificando, porque estamos demostrando que lo que a Él le importa es lo que a mí me importa, y que lo que a mí me importa es secundario, o lo que yo desearía según mis deseos terrenales, eso no importa tanto. A mí me importa lo que a Dios le importa. Por último, vemos la tercera vía en la que podemos glorificar a Dios, y es abrazando su diseño. Vamos al versículo 21 en Efesios 3. Voy a beber un poco de agua mientras suena la alarma. No lo tenía planeado, pero mira. Bueno, ya os decía, es peligroso pedir con fe al Señor. Y aquí el Señor nos envía una señal. Cuidado con lo que le pides a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Abrazando su diseño. Mirad el versículo 21. Dice, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí podríamos estar meses, pero vamos a ver un detalle de este versículo que me llama mucho la atención. Si lo tienes en la Reina Valera del 60, quizá no se aprecia tan claro, porque la Reina Valera lo escribe así, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Sin embargo, la traducción más probable de esta frase es la que encontramos, o la que yo he leído. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Aquí Pablo está escribiendo una de las doxologías, un final de una oración precioso, tremendo, y de repente menciona a la Iglesia. Pero es que no solo eso. ¿Os habéis fijado a quién menciona primero? Dice, a Dios sea la gloria, o a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. ¿No suena raro ese orden? ¿No? Nosotros que somos cristianos, ¿qué es lo más importante? Cristo, ¿no? Jesús es lo más importante. Jesús es lo que va al principio de las listas. Jesús es lo que destaca. Y la Iglesia, pues, es secundaria, ¿verdad? ¿Por qué Pablo aquí, por qué el Espíritu Santo quiso escribir primero la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús? Bueno, algunos comentaristas dicen como que en este caso Pablo se ha dejado lo más importante para el final. Dicen que en el capítulo 4 pasa un poco lo mismo, con otra lista. Bueno, no está muy claro, y si queréis saber la verdad, yo tampoco os voy a dar una respuesta muy satisfactoria, ¿vale? No sabría decir exactamente por qué está primero en la Iglesia y luego y en Cristo Jesús. A mí me plantea dudas, ¿no? ¿Por qué escribirlo de esta manera, ¿no? Así parece como que la Iglesia tenga más importancia o al menos la misma importancia que Jesús. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a intentar evitar caer en errores históricos, ¿no? Y un error histórico es el que ha cometido la Iglesia Católica Romana, donde la Iglesia tiene la misma autoridad que Dios,
aunque no se reconozca públicamente, pero si la tradición de la Iglesia tiene el mismo peso o realmente más peso que la Biblia, entonces ¿qué estamos diciendo? Pues que la Iglesia es más que lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Ahora, no podemos caer en eso. Primero, porque la misma carta de los Efesios está diciendo que Cristo es la cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Y dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces ya, solo con la misma carta, ya esa forma de pensar está eliminada, ¿no? Si pensamos de otra manera, por ejemplo, ahora imaginaos a Jesús sin la Iglesia, ¿vale? La Iglesia desaparece. ¿Jesús sería igualmente glorioso? Sí, ¿verdad? O sea, sin la Iglesia Jesús no pierde ni un gramo de gloria. Ahora pensemos al revés. ¿La Iglesia sin Jesús tiene algún honor, gloria? No tiene nada, ¿verdad? La Iglesia sin Jesús no es nada. Entonces, pensando ya de esa manera nos damos cuenta que, bueno, aunque aquí esté escrito primero Iglesia y en Cristo Jesús, no significa que la Iglesia esté al mismo nivel por ningún lado. Aún así, lo importante de este versículo es apreciar y darnos cuenta de que Dios ha querido que la Iglesia, o sea, un grupo de seres humanos, de alguna manera intervengan de forma especial en la glorificación de Dios. Dios ha querido que en sus planes para glorificarse, la Iglesia juegue un papel importante y fundamental en la historia. Claro, la pregunta sigue surgiendo. ¿Cómo puede ser que Dios nos haya incluido en sus planes de esta manera, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios haya querido que seres humanos tan imperfectos como nosotros, tan pecadores, tengan un papel relevante a la hora de demostrar, reflejar al mundo esa luz y esa gloria de Dios? O sea, ¿qué sentido tiene este plan? Quizás nos parece raro, ¿verdad? O nos puede parecer incluso escandaloso que Dios haya planeado esta forma de glorificarse a través de personas tan penosas como podemos ser nosotros. Ahora, si nos fijamos en el protagonista verdadero de la historia, ¿no? Si nos fijamos en Jesús, todavía nos va a parecer mucho más escandaloso y extraño el plan de Dios, ¿no? En Juan 17:1, Juan capítulo 17, versículo 1, Jesús está orando y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué hora es la que había llegado? La de su muerte en una cruz. Sin embargo, nosotros vemos a Jesús muriendo en una cruz y Él se refiere a eso como glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo va a traer gloria el hecho de crucificar a alguien, el hecho de matar a alguien? La cruz era lo más humillante que existía. La cruz era la vergüenza máxima, era lo más bajo que alguien podía caer. A los ojos de este mundo la gloria y la cruz eran completamente opuestas, ¿verdad? Una cosa no podía tener que ver con la otra. Sin embargo, lo que a ojos de este mundo es una aberración, a los ojos de Dios era un momento clave para su glorificación. ¿Quién puede entender este plan completamente? Nos entra en la cabeza, o sea, ¿realmente podemos darnos cuenta de todo lo que implica esto? Dios ha querido glorificarse a través de la crucifixión de su Hijo Jesús. Dios ha querido crear un mundo donde su propia creación se rebela contra Él, le insulta, le desprecia y donde Él rescata a los suyos a través de su Hijo sufriendo nuestro castigo, muriendo en una cruz, siendo sepultado, resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos. Nos puede parecer un plan muy absurdo, ¿no? Como mucha vuelta para llegar a donde el Señor quería.
Sin embargo, es lo que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y por muy raro que a nosotros nos parezca este plan, por muy raro que nos parezca que Dios nos quiere usar a nosotros para glorificarse, lo que nos queda a nosotros no es cuestionar a Dios y decir, oye, creo que te has equivocado o no somos lo que estás buscando. Lo que nos queda a nosotros más bien es abrazar sus planes, abrazar su diseño y decirle, pues sí, lo acepto, entiendo, aunque no lo entiendo completamente, pero Señor, acepto tu diseño, lo abrazo y de esta forma entonces le estamos glorificando. Podemos glorificar a Dios entendiendo que sus planes son perfectos y aunque nosotros no seamos capaces de verlo todo, entendemos que Dios hace las cosas bien. Ahora, ¿sabes lo que es más raro todavía de este plan? Que para Dios no somos simples instrumentos que Él usa para autoglorificarse, no somos como cubiertos de plástico, ¿no? De usar y tirar, ya me he glorificado a Dios. En el diseño de Dios, en la misma oración que vemos en Juan 17, Jesús acaba diciendo lo siguiente, versículo 24 en Juan 17. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria que Dios tiene, esa gloria que Jesús tenía, es la que Él quiere que disfrutemos junto a Él. O sea, el plan de Dios no es simplemente usarnos para que Él quede bien. El plan de Dios es que además nos incluye y vivamos en una relación eterna con Él, disfrutando de esa gloria. O sea, no somos simples, peleles que Dios usa para, ya está, para lo que Él quiere. El plan de Jesús, el plan de Dios es que haya unidad entre nosotros, que realmente disfrutemos de Él, que apreciemos su gloria. Y a pesar de nuestra condición pecadora, a pesar de nuestra imperfección, Dios nos invita a tener esa relación cercana. Y Dios te invita a ti, no sé si la tienes o no la tienes, pero Dios te invita a ti a tener esa relación cercana con Dios, a disfrutar de su gloria y a poder participar de lo que realmente ha sido creado, o sea, para lo que ha sido creado, que es glorificar a Dios. Así que tanto como iglesia como individualmente podemos glorificar a Dios abrazando su diseño. Podemos glorificarlo aceptando que lo que Él dice o lo que Él hace es mucho mejor de lo que nosotros podríamos pensar. Podemos glorificar a Dios abrazando su diseño. Ahora, te animo a que le des las gracias porque Dios ha querido que formes parte de ese plan eterno de glorificación. Tu vida solo tiene sentido si gira en torno a Dios. Has sido creado para darle gloria, para apreciarlo por quien es, para reflejar su luz a los demás. Y hasta que no aceptes que no vives para ti mismo, hasta que no aceptes que no vives para tus hijos o para tus padres, sino que vives para Dios, hasta entonces no vas a experimentar verdadera felicidad, porque no estarás cumpliendo el propósito de tu vida. Dios ha querido entonces glorificarse de esta manera, incluyéndonos en sus propósitos, tomando en cuenta nuestra vida, usándonos, concediéndonos el privilegio para poder participar de lo mejor que alguien puede hacer, que es glorificar y honrar a Dios. Igualmente, como iglesia, nunca experimentaremos crecimiento o plenitud si no entendemos que no existimos para nosotros mismos, si no entendemos que la iglesia no está para satisfacer nuestros deseos de orgullo, de atención o de protagonismo. Hasta que no nos centremos en lo importante, no podremos disfrutar realmente del propósito por el cual Dios nos ha creado. Ya estamos acabando. Imagínate que hacen un sorteo entre todos los millones y billones de personas que hay en el mundo. Y el sorteo es un viaje gratis a la Luna. ¿A quién le gustaría ir a la Luna? Algunos estáis en la Luna, pero no, es broma, es broma. Algunos estamos en la Luna hace tiempo. Pero de verdad, imagínate que se hace un sorteo para ir a la Luna.
y te toca. El Señor ha querido que te toque. Algunos, si tú ves a la luna, verás qué bonito. Entonces te toca y, bueno, muy bien, vas hasta allí, aparcas, te montas en la nave, vas para la luna. Imagínate que cuando llegas a la luna, das el primer paso y dices, ay, he cerrado el coche. Uy, el coche, me lo he dejado abierto, lo he cerrado. Y te pasas las 3 horas en la luna diciendo, ¿he cerrado el coche o no he cerrado el coche? Ay, no sé, no hay cobertura aquí, no puedo llamar. No. Qué pena, ¿verdad? Qué triste sería estar en la luna ahí pudiendo ver, yo qué sé, el espacio y todas estas cosas y estar pensando en si he cerrado el coche o no he cerrado el coche. Pues, hermanos, muchas veces nos pasa lo mismo. Tenemos el llamado, tenemos el privilegio tremendo. Dios te ha escogido para glorificarle. Y eso es mucho mejor que ir a la luna, es mucho mejor que lo que te puedas imaginar. Ese es el llamado de tu vida. Y como iglesia también estamos llamados a glorificar a Dios. Pero puede pasar que nos concentremos en tonterías. Que pensemos, ay, este es un pesado, ya se ha sentado a mi lado otra vez, ¿verdad? O puede ser que estemos pensando, ay, tengo que trabajar el lunes, estoy cansado, no sé qué. Podemos perder nuestra vida pensando en tonterías y no darnos cuenta que estamos llamados a glorificar a Dios y que eso es lo que vamos a hacer por una eternidad. Pero empecemos ya, empecemos con nuestra vida. Así que te animo a que apeles al poder de Dios, que demuestres que Él es el poderoso y no nosotros. Te animo a que aceptes su intervención en tu vida, que pidas con fe, que realmente le pidas cosas grandes a Dios, pero que estés dispuesto a lo que Él va a hacer en tu vida. Y por último, abracemos el diseño de Dios. Entendamos que lo que Él hace en nuestra vida, por muy duro que nos pueda parecer, por muy complicado que sea, realmente es el buen diseño de Dios para nuestra vida. Te animo ahora que si el Señor te ha movido a responderle de alguna manera, pues lo puedas hacer en oración. Vamos a orar libremente y luego seguimos con nuestro culto.